Europa del Este después de la caída del muro de Berlín. Para que entren en el contexto de este tema, les voy a explicar. Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, o sea, la URSS, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, se dividen Alemania en dos, con la finalidad de que ésta no pueda volver a entrar en una guerra. ¿Saben? Se los voy a explicar en una gráfica. El contexto es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados, Francia, Inglaterra, la URSS, Estados Unidos, se dividen en Alemania con la finalidad de que ésta no entre en guerra. Después, estos tres se vuelven aliados y, debido a las tensiones entre Estados Unidos y la URSS, que tienen sistemas económicos muy diferentes, Estados Unidos con el capitalismo y la URSS con el socialismo, crean dos repúblicas porque de las tensiones económicas se pasan a las tensiones políticas. Y entonces, Estados Unidos crea la República Federal Alemana y la URSS crea la República Democrática Alemana. Esto también sucede con Berlín. Considero que Berlín es el testículo de Occidente. Cuando quiero que Occidente grite, aprieto a Berlín. El Oriente, y este es el Occidente, hacían que para el año de 1961 casi 3 millones de personas cruzaran de aquí para acá. ¿Por qué? Porque este era un oasis del capitalismo y este tenía una economía estructurada, que era lo que estaba probando la URSS. La idea de construir una barrera física era para reforzar la seguridad y para evitar que la población que quedaba en Berlín de Oriente pasara a Berlín de Occidente. El 12 de agosto la frontera era una línea blanca, como la que ven aquí. El 13 de agosto ya la frontera era un muro de soldados a 2 metros cada uno. Y al final el muro fue una estructura de 155 kilómetros que rodeaba Berlín de Occidente. Pero a esto no solo se quedó en la estructura de hormigón de 3.5 a 4 metros de altura con cables de acero y que en su superficie tenía una estructura semiesférica para que nadie la pudiera saltar, sino que alrededor de por aquí, estaba lo que se conocía como las granjas de la muerte, la cual contaban con vehículos militares, torres de vigilancia, perros, las 24 horas del día. ¿Para qué? Para que fuera imposible cruzar de aquí para acá. A eso se le suma que a los soldados también se les da una recompensa y tenían órdenes de disparar a todo aquel que intentara pasar este muro. Y ese era la finalidad del muro, de no dejar pasar habitantes de Berlín de Oriente a Berlín de Occidente, pero sí habían ciertos puntos por los cuales pudieran pasar. El más famoso es el Checkpoint Charlie. Es Charlie por la letra C del alfabeto de la OTAN, que este también sería el alfabeto fonético. En este punto se suscitaron muchas historias, de los cuales personas que murieron, personas que sí intentaron pasar, personas que estuvieron arrestados. Los aliados fueron un factor de estabilidad internacional y una gran garantía de paz en este contexto de la ahora entonces Guerra Fría. Ya cambiamos
de guerra, lo cual estableció debido a que este resolvió el problema de los refugiados sin alterar los derechos de los aliados. Y el presidente John F. Kennedy de Estados Unidos estaba muy tranquilo porque el muro demostraba que la URSS, la Unión Soviética, no tenía planes de conquistar más allá de la comunidad internacional. El día 26 de julio de 1963 es una fecha importante. ¿Por qué? Porque el presidente Kennedy realizó una visita a Berlín Oeste porque era el aniversario 15º del bloqueo de Berlín. Y su discurso fue muy importante debido a que usó una frase que conmovió mucho a los alemanes, que en español es "soy un ciudadano alemán", que viene de otra frase muy importante de los romanos, que era "soy un ciudadano romano", con lo cual quería lograr identificarse con todas las personas alemanas y darle su apoyo en solidaridad para resolver este conflicto. Cuando nos hemos acercado a los alemanes y les preguntamos qué es lo que está pasando, la mayor parte de ellos nos dicen que sencillamente no saben lo que está pasando, o incluso algunos dicen que todo esto es imposible. Muchos incluso han comparado lo que estamos viviendo aquí como una fiesta de fin de año. La caída del muro fue un evento inesperado. El exfuncionario del Partido Socialista Unificado de Alemania anunció la liberación del régimen de viajes, señalando que a partir de entonces las personas podrían presentar solicitudes para salir, entrando en vigor este mismo día, el 9 de noviembre de 1989. El gobierno de la RDA intentó retractarse y convencer a las personas de formar una cola en la oficina de migración al día siguiente, pero ya era demasiado tarde. El líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, declaró que cada nación puede escoger libremente su propio sistema político y social y que Moscú respetaría todos los derechos de los pueblos de autodeterminación. Se pusieron en estado de alerta máxima, pero nadie dio la orden de disparar y se retiraron a la noche siguiente. Después de la reunificación, muchos guardias de frontera marginados por las nuevas autoridades y estarían condenados a vivir en el desempleo forzoso. Tras la caída del muro de Berlín, Gorbachev restó importancia en estos acontecimientos y calificó la caída del muro de Berlín como un árbol que cae porque su tronco está podrido. El muro de Berlín desapareció físicamente de manera rápida y con eficiencia, pero fue creciendo en el pueblo alemán. La manera de vivir de socialización había cambiado la mentalidad del pueblo. La caída del muro de Berlín puso fin a la Guerra Fría, así como a la desintegración de la URSS. La República Democrática Alemana fue establecida el 7 de octubre de 1949 como un Estado socialista, cuyo gobierno estaba liderado por el Partido Socialista Unificado Interalemán de reconocimiento mutuo, lo cual allanaba el reconocimiento de la República Democrática Alemana por parte del Occidente. En la década de los 70 a nivel internacional, iniciando con la nueva política del Este, William Brandt y Walter Scheel participaron en un acercamiento, el cual se hizo considerando como una muestra de la amistad entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Así que bravo por ellos que se hicieron. ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡De eso se trata! ¡Sí! ¡Woohoo! Las dos Alemanias se reconocerían mutuamente como soberanas y se preparaban para tener su propia representación en la ONU. En la Unión Soviética, el desarrollo de Alemania Oriental era superior al de los demás países del bloque y no se limitó únicamente al aspecto político y económico, sino que también fue la segunda potencia olímpica del mundo. También solo superaba a la URSS, pero por encima de los países occidentales. Después de varios acuerdos con la RDA y la RFA, o sea, la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, firmaron que el 18 de mayo de 1990 un tratado para la Unión Económica, Monetaria y Social de las dos Alemanas. Posteriormente, las empresas públicas alemanas comenzaron a desmantelarse, privatizándose. Este proceso elevó la tasa de desempleo en pocos años. Ello comenzó
iniciaron las conversaciones internacionales para analizar la factibilidad de la reunificación política de las dos Alemanias. El 3 de octubre de 1990, finalmente Alemania obtuvo su soberanía plena, la que fue celebrada en Berlín con fuegos artificiales en la puerta de Brandesburgo. El 2 de diciembre de 1990 concluyó oficialmente la reunificación de Alemania con las primeras elecciones legislativas conjuntas. Gorbachev es un abogado y notario que fue secretario general del Comité del Partido Comunista de la Unión Soviética y jefe de Estado de la Unión Soviética hasta 1991. El 25 de diciembre de 1991 se disolvió oficialmente la Unión Soviética como consecuencia de la negativa de los presidentes de las repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes. En 1989 carecía la existencia de manuales y explicaciones para dar paso al comunismo a la democracia. Cuando se anularon los tratados de la Segunda Guerra Mundial sobre la división de Europa, se produjeron cambios políticos, por lo que fueron posibles cuando se derrumbó el bloque comunista soviético, primeramente con la disolución del Pacto de Varsovia y del Comecon, y después con la desintegración de la URSS en los estados independientes. Los cambios que se intentaban por el paso a la democracia fueron desiguales y por la poca duración, que también hubo divergencias en el origen de la transición. En este punto podemos ver cómo Europa del Este quedó después de la caída del muro de Berlín. Primero, en Polonia puso frente al movimiento de democratización y mostró su oposición al comunismo. En la Unión Soviética fue el nacionalismo ruso que permitió el traspaso de un poder de oligarquía de ex policías y oligarcas de la privatización. En Rumanía, la cúpula de la policía política puso en mecanismo una revolución popular que pasó a ser controlada por expertos de administrar el poder. En Bulgaria, el partido inició depuraciones dentro del Partido Comunista y dentro del gobierno. Checoslovaquia y Hungría tuvieron las transiciones más civiles, por lo que el primero fue el campeón de la revolución de terciopelo y el segundo, hoy en día todavía, de los excomunistas o comunistas convertidos a la democracia, intentaban atribuir a los méritos de transición a la perspicacia de los comunistas reformistas. En la ex Yugoslavia fue la transición más sangrienta. Berlín comunista fue hasta la caída del muro. En ella se vivían penurias del sistema estalinista, manteniendo un sistema en el que se pudiera comprar lo que fuera, aunque no se necesitase en ese preciso momento. Este cambio social afectó fuertemente a Europa del Este, ya que se ven como ciudadanos de segunda y ven a las personas que viven en el este como arrogantes, soberbios, altaneros y superficiales. Estos mismos describen a los orientales como inseguros, desconfiados y holgazanes, por lo que estas diferencias hacen que no sea de su agrado los valores de las unificaciones que hagan cierta apatía. La caída del muro fue el resultado de un proceso de muchos años y agotamiento para el comunismo en la Unión Soviética y en los países de Europa del Este. Occidente no tuvo mucho que ofrecerle a los países del Este, ya que al principio se consideraban liberados, pero desafortunadamente al poco tiempo de la caída se dieron cuenta que la libertad que les ofrecía era más sofisticada y laxa, pero igual de radical que el materialismo del Este. Los países de Europa Occidental comenzaron a ser más fieles contra la lucha del comunismo, ya que consideraban que era mejor la lucha contra él. Se comenzó a hablar del fin de la historia y el triunfo definitivo del liberalismo económico. Los habitantes del Este estaban cada vez más desanimados y perdían cada vez más la fe. El confort y el consumismo son los únicos fines que se perseguían generalmente. Se está haciendo un proceso de decadencia que se basa en los orígenes de la ética, la cultura y la economía. ¡Nunca conseguirán un centavo de mí! ¡Nunca! Prefiero que esa lombriz venga y se los coma todos vivos. Podemos decir al final de este gran recorrido que La caída del muro de Berlín condujo a la finalización de la Guerra Fría y esta a un ordenamiento internacional. También podemos concluir que con la disolución de la URSS surgieron nuevos estados independientes, los cuales llegaron a un paso de democratización. es importante que sepamos que a pesar de que logró caer el muro, pues afectó mucho a Europa del Este, porque a pesar de que tuvo su libertad, quedó afectado y resentido socialmente, y tendrán que pasar generaciones para que ellos puedan superar los sucesos vividos en la época del muro de Berlín. Y eso fue todo. Esperamos que hayan entendido y aprendido acerca de Europa del Este después de la caída del muro de Berlín.
Cualquier duda vayan a Google. Hora de la tubi despedida. Hora de la tubi despedida. Hora de